Saludos estudiantes, bienvenidos a LOC en Química General. Les habla su docente Carlos Andrés Martínez de la Facultad de Química Ambiental. En este último video correspondiente al tema 4 abordaremos las bases de la nomenclatura de la química orgánica. Los compuestos de carbono reciben el nombre de acuerdo con la manera como están enlazados u organizados sus átomos. La nomenclatura busca dar nombre de manera sistemática a cualquiera que sea el hidrocarburo. Como su propio nombre lo indica, se denomina hidrocarburo a todo aquel compuesto que contiene únicamente átomos de hidrógeno, hidro y carbono, carburo. Como lo habíamos mostrado en videos anteriores, sabemos que el hidrógeno tiene valencia 1, por lo que puede formar solamente un enlace, en este caso covalente. El carbono tiene valencia 4 electrones en su último nivel, por lo que puede establecer 4 enlaces covalentes, 4 enlaces con electrones compartidos. Estos enlaces pueden ser enlaces sencillos, dobles o triples, o dos dobles, uno triple o otro sencillo, dependiendo del tipo de compuesto. En general, los hidrocarburos pueden ser de varios tipos, y su nombre nace de la familia de acuerdo con su organización estructural. Dentro de los compuestos orgánicos, las cadenas de carbono pueden ser lineales, ramificadas, abiertas o cerradas. En general, podemos clasificar a los hidrocarburos en dos grandes grupos: los compuestos alifáticos y los compuestos aromáticos. Los compuestos alifáticos, a su vez, pueden clasificarse en alcanos, alquenos y alquinos, según el tipo de enlace que forman entre los átomos de carbono. Existe una organización internacional que estableció las reglas para la nomenclatura. Esta organización es la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la cual rige el nombre de todas las sustancias en tres partes: un prefijo, la sustancia principal y un sufijo. El prefijo, es decir, la parte del nombre que va en la primera posición, corresponde a la posición de los grupos funcionales y demás sustituyentes de la molécula. La sustancia principal hace parte de la familia de compuestos de la molécula, es decir, la parte central de la molécula. Por último, el sufijo identifica la familia del grupo funcional a la cual pertenece la molécula. En química orgánica hablamos de grupos funcionales a la familia de compuestos orgánicos. De modo que el nombre para cualquier molécula orgánica está compuesto de estas tres partes. El prefijo identifica dónde están los sustituyentes, la sustancia principal, y el sufijo para referirse a qué familia pertenece. En la tabla 1 mostramos los prefijos de acuerdo al número de carbonos presentes en la estructura. Cuando tenemos un solo carbono, utilizamos el prefijo met, por eso llamamos metano. Al metano, al CH4, un solo carbono. Cuando hay dos carbonos, utilizamos el prefijo et, por eso llamamos etano. Al alcano con dos carbonos, utilizamos el prefijo prop para tres carbonos, por eso llamamos propano. Utilizamos el prefijo but para cuatro carbonos, por eso llamamos al alcano de cuatro carbonos butano. Utilizamos el prefijo pent para 5 pentano, 6 hexa, 7 heptano, por ejemplo, 8 octano, 9 nonano y 10 decano. Iniciemos así con la primera familia de los compuestos orgánicos, los alcanos. Responden a la fórmula general CnH2n más 2. Son hidrocarburos acíclicos, es decir, no tienen ciclos en su cadena. Corresponden a compuestos saturados solamente formados por enlaces simples, ya que tienen el máximo número de hidrógenos posibles. El primer subgrupo de los alcanos son los alcanos de cadena lineal. Se nombran utilizando los prefijos de la tabla 1 de acuerdo al número de carbonos y el sufijo ano para referirse a los alcanos. Es decir, cualquier nombre que termine en ano se referirá a un alcano. De modo que tenemos tres ejemplos. Tenemos el met, prefijo para un solo carbono, el sufijo ano, metano. El siguiente es et, dos carbonos, etano.
Y para 6 carbonos utilizamos hexano. En general, se observan los nombres que refieren al prefijo, número de carbonos, y ano, la familia. Pasemos entonces al segundo grupo de los alcanos. Nos referimos a los alcanos de cadena ramificada. Para su nomenclatura se procede de la siguiente manera. Primero, se elige la cadena principal que contenga mayor número de átomos de carbono. Esta cadena será la base de la nomenclatura y nos dará la base del nombre. Segundo, se enumera la cadena principal de un extremo al otro, de manera que se asignen los números más bajos a los carbonos que estén como ramificación. Las ramificaciones, llamadas radicales en química orgánica, se nombran igual que el hidrocarburo, que procede cambiando la terminación ano por il cuando es un sustituyente. Por último, la cadena principal es la última en nombrarse. Antes se nombran los radicales por orden alfabético, precedidos por el número localizador que indica en qué posición de la cadena principal se encuentran. Si alguno de los radicales está repetido, no es necesario nombrarlo dos veces, el nombre sería muy largo. Se pueden utilizar los prefijos di para 2, tri para 3, tetra para 4, aunque sí es necesario colocar tanto localizadores como a veces parezca el radical. Tenemos el primer ejemplo para un alcano ramificado. Primero debemos escoger la cadena hidrocarbonada más larga. Iniciamos contando los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Esta cadena tiene 7 carbonos, pero pueden existir otras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta cadena es más pequeña, por lo tanto la primera cadena que se debe escoger es la cadena más larga. Es decir, este es un heptano. Ahora debemos escoger o iniciar la numeración de localización de acuerdo a donde aparezca primero el sustituyente. ¿Dónde aparece primero? ¿Por este extremo o por este extremo? Este se encuentra en la posición 1, 2 y 3, mientras este sustituyente se encuentra solamente en la posición 2. De modo que iniciamos la numeración por este carbono. Este será el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De modo que el nombre final sería 5. Está el sustituyente etano, como sustituyente lo llamamos etil. 5, en la posición 5 el etil, y en la posición 2 un metano, como sustituyente, lo llamamos metil, 2 metil heptano, porque la cadena principal es un alcano de 7 carbonos. Los invito a practicar con el ejemplo mostrado en el centro de la diapositiva y el ejemplo mostrado en la parte derecha de la diapositiva. Es importante tener esto en cuenta, queridos estudiantes. Los números y las letras se separan por guiones y los números se separan con comas. Dentro del grupo de los alcanos se encuentran los cicloalcanos, es decir, alcanos de cadena cíclica, ciclos cerrados, a eso se refiere cicloalcanos. Se llaman también hidrocarburos alicíclicos, alifáticos pero cíclicos. Responden a la fórmula general CN2N. Se nombran de la misma manera que los alcanos, solamente anteponiendo el prefijo ciclo para referir que es un ciclo al nombre final del compuesto. Tenemos el ejemplo de un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 miembros. Como tiene 6 miembros, utilizamos el prefijo ex, el sufijo ano, hexano, y anteponemos el prefijo ciclo al nombre. Ahora ponemos los números localizadores para saber dónde están los sustituyentes. Iniciamos la numeración en este carbono 1, 2 y 3. De modo que este sea el 1,2 dietil, en la posición 1 un etilo, en la posición 2 2 etilo, y en la posición 3 un metil, 1,2 dimetil, 3 metil ciclohexano. Pasamos a la segunda familia de los compuestos orgánicos, los alquenos, caracterizados por tener enlaces dobles, al menos uno por cada molécula. Reciben las mismas reglas de nomenclatura establecidas para los alcanos, solamente que utilizamos el sufijo eno para darle el nombre final a la molécula. Es más, el alqueno más simple es el eteno, 2 carbonos, et, prefijo para 2, y eno, el sufijo para alqueno.
Este eteno está formado por 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno, CnH4. Como podrán observar, se siguen la mayoría de las reglas aplicadas para los alcanos. Tenemos el primer ejemplo del eteno o etileno, el nombre común. Tenemos el segundo ejemplo del propeno, pro 3 carbonos, 1, 2, 3 y un doble enlace. Pueden observar el doble enlace. O tenemos el 1 but 4 carbonos, terminación ino, es decir, un alqueno de 3 carbonos, y el 1 se refiere a la posición en donde está el doble enlace. En este caso está en el carbono 1. Este sería el 2-buteno porque el doble enlace está en el carbono número 2. Los invito a trabajar en el ejemplo mostrado en la figura. 3-etil 1,5 heptano di para 2 dobles enlaces eno. Pasamos entonces al grupo, a la familia de los alquinos. Se caracterizan por tener triples enlaces carbono-carbono. Se nombran siguiendo las mismas reglas que se utilizaron para los alquenos y los alcanos, añadiendo a la raíz característica al nombre principal de la sustancia el sufijo ino. De la misma manera que en los alquenos debemos indicar la posición con respecto a los sustituyentes del triple enlace. La fórmula general para los alquinos sigue la regla CnH2n-2. El alquino más simple es el etino, 2 átomos de carbono conectados por un triple enlace. El nombre común que recibe este compuesto es el acetileno. Tenemos los siguientes ejemplos. El pent2-ino se refiere a una cadena hidrocarbonada de 5 carbonos por tener el prefijo pen, 5, un alquino por terminar en ino, y en la posición 2, 1, 2 se encuentra el doble enlace. Tenemos el hepta, 7 carbonos, 1,4 en la posición 1 y en la posición 4, 2 triples enlaces, di, 2 triples enlaces, ino, alquino, 1, 2, 3, 4. Y en la posición 1, el otro doble enlace. El pent 1N4-ino se refiere en este caso a la conjunción de un triple enlace y un doble enlace en la misma estructura. Podemos seguir las mismas reglas. Una cadena hidrocarbonada de 5 miembros, penta, pen, 1, para referirse que en la posición 1 se encuentra el doble enlace, y 4, para referirse que en la posición 4 se encuentra el triple enlace y termina en ino. Tenemos el hexa 4N1-ino, hexa 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 para referirse que en la posición 4 respecto al triple enlace 1, 2, 3, 4 se encuentra el doble enlace, y en la posición 1 del alquino se encuentra el triple enlace. Los invito a trabajar en el nombre de este, 2-metil 3-hex-ino. La siguiente familia corresponde a los hidrocarburos aromáticos. Esta familia está formada principalmente por compuestos que conservan o tienen un anillo de 6 átomos de carbono con 3 dobles enlaces. Este compuesto o esta base estructural es conocida como benceno. Este benceno se caracteriza porque todos los átomos dentro del ciclo tienen hibridación sp2, es decir, tienen orbitales p puros formando enlaces covalentes entre los carbonos y un solo orbital p en cada uno de los carbonos formando los dobles enlaces, como pueden observar en la figura. Para trabajar en la nomenclatura de los hidrocarburos aromáticos es necesario seguir ciertas reglas. En caso de que el benceno esté mono, sustituido, es decir, solamente tenga un sustituyente, no es necesario numerar el ciclo, y el compuesto se nombra anteponiendo el nombre del radical del sustituyente a la palabra benceno. Tenemos el primer ejemplo, benceno, el anillo base 6 miembros de 6H6, recibe el nombre radical fenil, tiene la siguiente fórmula. Tenemos el tolueno, que es el nombre común para el metil benceno. En el caso en el que el anillo de benceno sea disustituido, trisustituido o tetrasustituido, la numeración debe seguir las reglas de la IUPAC. De esta manera, muchachos, hemos llegado al final de nuestro log en química general.
Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.